Gente de Reddit, ¿cuál es una historia de terror corta que no te dejara dormir? Una vez mi abuela me contó esta historia. Mi bisabuelo, Arcadio, se encontraba cabalgando cerca de los campos, cultivos de maíz, iba a paso lento, dirigiéndose a otra ciudad, cerca de las 5 a.m., llegó cerca de un canal con vegetación a su orilla. Y escuchó un bebé llorar fuertemente, se bajó del caballo, a buscarlo y ir por ayuda, lo encontró envuelto en una manta, lo levantó y se subió a su caballo, encontraría ayuda en la cuidada a la que iba. El bebé no paraba de llorar en lo que iba de trayecto. Cada vez lloraba más fuerte hasta que hubo un silencio total. Mira mis dientitos. Cuentan que asustado, en shock, y como pudo quitó la manta que cubría el rostro del bebé para encontrarse con una cara demoníaca y una boca grande con colmillos saliendo de ella. Lanzó aquello que había recogido, para apresurar su paso lejos de ahí. Esta no es una historia, es una verdadera experiencia personal. Sucedió cuando mi difunto abuelo se encontraba internado en el hospital hace ya como 13 años. Mi madre y yo nos quedamos a dormir. Pero yo era de usar mucho las máquinas dispensadoras de café. Esa noche más o menos a las 12 un opening, una máquina de café estaba funcionando, pero yo recordaba que en la entrada del hospital aún había una. El problema era que todo estaba oscuro, el pasillo que se dividía en dos tenía las luces apagadas. Aún así decidí irme por ese café. Atravesé ese pasillo que tenía una bifurcación y llegué a la máquina dispensadora que estaba apagada, así que simplemente la conecté, introduje mi moneda y me preparé mi café. Al volver llegué a la intersección de ese pasillo y no sé qué hizo que girara por aquella intersección, tal vez curiosidad. El caso que me tomé el otro camino y llegué a las salas de los consultorios, no había nadie, todo estaba oscuro, pero a lo lejos, en una de las bancas, me pareció ver una sombra, una persona parecía estar sentada ahí. Yo pensé que era alguien que se había quedado dormido, así que fui a despertarle. El caso es que, de repente esta cosa levantó su cabeza y vi unos ojos brillantes que se me quedaron viendo. Solté mi café y regresé corriendo por ese pasillo hasta llegar a la sala de espera donde se encontraba mi madre medio dormida. Al llegar el vigilante me comentó que, en efecto, ahí donde yo estuve paseando, se aparece el fantasma de una persona. Esto es una historia de terror que me pasó a mí, hasta el día de hoy lo recuerdo. Cuando pequeño estaba solo en mi habitación durmiendo, cuando en la madrugada escucho como golpeaban la ventana de mi cuarto y veía una persona totalmente negra. Parecía que estaba viendo a esos seres de la gente. Sombra golpeaba suavemente la ventana hasta que se decidió a romperla. Ahí pegué el grito y vinieron mis padres a ver qué estaba pasando y fuimos afuera a revisar quién podría ser o si esa cosa estaba por ahí escondido. Al final no encontramos nada. Y todavía me pregunto si eso fue mi imaginación. Experiencia personal, tenía de 10 a 11 años, estaba durmiendo en mi habitación cuando de pronto me despierta un golpe en la puerta. No era un clásico toc toc toc, era un pum, pum, pum sonando un pum cada ciertos segundos. Al principio no le di importancia, default pero con el paso de los minutos, se hicieron las 3 m, 3:30. Cada vez me daba más miedo, así que me levanté, agarré una sábana y, decidido, abrí la puerta para atrapar lo que pensé que sería un ladrón. Sí, eso pensaba, pero no había nada. Cerré mi puerta, seguían esos sonidos. No podía ser que el viento empujara mi puerta, estaba todo cerrado. Se hicieron las 4 a.m., para mí ya no era miedo el que me daban. Mi maestro de primaria nos la contó y aún sigo con ese trauma, gracias Efrenja. Él dijo que, si le hacíamos caos, nos contaría una historia en vez de hacer un trabajo. Él empezó diciendo que, ya tarde de regreso de no recuerdo, donde estaba escuchando uno de esos programas como La Mano Peluda que contaba la historia de un chico. El chico dijo que, después de ver a una linda chica, él había soñado con ella, pero al momento de verla en su sueño, veía cosas horribles que, si mal no recuerdo, ocurrían en su cama, tanto que después de despertarse, revisaría su cama en busca de saber que no pasó nada, solo que al levantar su cobija, encontraría esa chica con un rostro horrible acomodada en su entrepierna. Saber que nada entraría, jaja. Una noche, cuando tenía alrededor de 12 años, estaba con mis viejos comiendo afuera frente de mi casa, ya que había comentado la parte del comedor, ya que ese tiempo estaba incompleto, me habían mandado que buscara algo que ya no me acuerdo. Me fui hacia la cochera, iba caminando mientras estaba pensado y un momento dado, veo una señora con una ropa muy antigua, la que se usaban para dormir, muy gastada y sucia, tenía una mirada perdida, paso como 30 segundos mirándonos fijamente, para mí fue más de 5 minutos, quería gritar no podía, quería correr no podía. Estaba inmóvil, sentía cómo se me iba el aliento. Cuando pude girar y volví a mirar ya no estaba. No hablé de más de 5 de lo sucedido y actualmente fue lo peor que me pasó. Me han pasado más cosas paranormales, pero esa fue la peor. Es difícil decir qué era exactamente, pero cuando era más joven me dejaron tener mi propio cuarto, ya estaba creciendo y supongo que veían mal que compartiera cuarto con mi hermana. Entonces la primera semana estaba viendo televisión, nada inusual.
hasta que de repente una diminuta figura humanoide voló directo hacia mis ojos, parecía montar una escoba pequeña, pude sentir como golpeó con la comisura de mis párpados y desapareció. Por más que busque no vi nada. La gente a quien se lo cuento dice que fue insecto, pero un insecto de ese tamaño 2 a 3 centímetros haría ruido, esa cosa fue silenciosa. Además, otro detalle que recuerdo vividamente es que no llegó volando de algún otro lugar, se materializó a 1 metro de mi rostro. Voló hacia mi cara y volvió a desaparecer. Acababa de mudarme, solo estaba mi cama y un ropero donde tenía mi ropa y encima la tele. No había lugar donde se escondiera. Unos meses después estaba viendo televisión en la sala de mi casa con las luces apagadas. Cuando vi otra cosa similar, me asusté, pero vi que era un insecto normal. Sonaban sus aleteos, se movía lento como revoloteando, pero de repente el maldito insecto voló hacia mi mano y sentí una punzada horrible. Me retorcía del dolor, corrí a encender la luz y ver bien mi herida, pero no había nada, solo dolor. Y el insecto tampoco estaba por ninguna parte. Eso y la vez que mi hermana y yo vimos de reojo como alguien se asomó a vernos al mismo tiempo. Ella creyó que fui yo y yo creí que fue ella, pero ninguno fue. Ahora, uno podría decir que fue una coincidencia y que alguien sí se asomó a vernos al mismo tiempo a los dos. Pero el problema es que por la posición en la que estábamos era imposible. Los dos estábamos viendo la tele, yo en su cuarto y ella en la sala, en un ángulo de 90 grados, viendo hacia el mismo punto de donde eso se asomó. Por lo cual no hay forma que fuera a mí una persona que se asomó a ver a uno y luego a otro. Hasta la fecha no sabemos qué fue y no volvió a pasar. Hace varios años iba con 2 compas a dejar a uno de ellos y por la chamizal. Dejamos a uno de ellos y nos fuimos de regreso hacia la B Central. Salimos junto al río de los Remedios, iba una señora ya mayor, empezó a cruzar la avenida, ya era tarde. Las 11:30 p.m, pero iba muy despacio entonces. Decidí pasarme al carril contrario para pasarla y cuando la empecé a pasar en putiza, se nos pega al lado del copiloto y como yo iba despacio, me frené de golpe. El compa y yo volteamos a ver qué pedo y la doña en vez de ojos tenía obscuridad, no se movió más. Solo acercó la cabeza a la ventana y de esas veces que sientes la mirada pesada en ti. Empezamos a gritar, le di el acelerón al carro y cuando despegamos la doña ya estaba otra vez del lado donde empezó a cruzar. Jamás volvimos a dejar al vato ese en su casa. Cuando tenía como unos 12 años, estaba jugando videojuegos en casa de un amigo y solo estábamos él, yo y su hermano. De repente vimos cómo se empezó a girar muy lentamente la manija de la puerta de su cuarto y cuando termina de girar, se abre la puerta y no hay nadie. Mi amigo sacado de onda le grita a su hermano y él nos contesta desde el piso de abajo, no hace falta decir que salimos corriendo de su casa. Está medio larga y la historia también, pero ahí les va. Hace varios años vivía cerca de un hospital que había sido abandonado por inundaciones en Querétaro y uno podía entrar a explorar como si nada. Tengo un amigo que es bien chillón para todo lo paranormal terrorífico y dijo que quería cambiar eso y yo de mamón le dije que nos metiéramos al hospital de noche en Año Nuevo para empezar a superar eso y curiosamente aceptó, así que nos metimos por la tarde para hacer un recorrido con la luz del día y poder seguirlo con linternas por la noche. Y para que también agarrara confianza a mí, compita, y así lo hicimos varias veces por el transcurso de una semana prox. Ya que teníamos una ruta establecida, empezamos a explorar otros cuartos fuera de esa ruta. Y encontramos varios archivos que habían sido abandonados y curioseamos entre ellos, pero nada de nuestro interés. Cuando nos dirigíamos a la entrada principal, empecé a sentir que caminaba solo, y volteé para comprobarlo, y en efecto, mis amigos se habían quedado atrás muy asustados, hasta como abrazándose entre ellos. Vuelvo a voltear al frente para ver que los tenía así. Y en la entrada había una anciana que estaba parada ahí con una sombrilla extendida dentro del hospital y un refresco entre sus piernas mirando hacia el piso. Volteó a verme y nos quedamos viendo a los ojos un rato y le respondí con una sonrisa y le dije buenas tardes y me respondió el saludo. Procedí a pasar frente a ella y salir del lugar. Mis amigos solo salieron sin decirle nada y corriendo. Cuando salimos los regañé, les dije que nunca fueran maleducados con un fantasma, y ellos quisieron comprobar si realmente era un fantasma o solo otra persona curioseando como nosotros. Así que regresamos al lugar y la persona ya no estaba ni rastro de. Hoy en día sigo pensando que era una persona curioseando, pero no niego que fue raro encontrar una persona así en un lugar así y que la única posible salida del lugar es donde nos quedamos parados antes de regresar dentro. Por lo que si era una persona curioseando, o se adentró más en el hospital o saltó la barda que nosotros para entrar por detrás, pero debido a la aparente edad que tenía, sería complicado que lo hubiera hecho. Hace poco más de 10 años era un niño que me gustaban mucho las películas de Disney. Aproximadamente cuando tenía entre 8 y 9 años, mis padres hicieron un esfuerzo económico para ir a Disneyland París. Una noche tras salir del parque fuimos al servicio de autobuses.
gratuito que estaba lleno de gente, lo cual era raro porque los anteriores días, incluso cuando vimos los fuegos artificiales, estaba bastante vacío, pero ese día precisamente estaba lleno, y en ese momento tenía de frente a un niño de 5 años más o menos de piel clara pelirrojo de ojos azules con un juguete del T-Rex de Toy Story. En ese momento me mira a los ojos con una sonrisa que daba escalofríos y no era nada amigable, y entonces sus padres se giraron al verme y ellos no tenían pupilas. Entonces yo abracé a mis padres y cuando salimos del autobús yo les dije lo que me ocurrió y ellos me dijeron que no lo vieron. Hace 6 meses salió el tema y ellos me dijeron que fue un sueño, aunque yo lo recuerdo como algo real.